Aunque es el segundo servicio, tenemos revelación diferente. Yo estoy aquí bajo la unción del Espíritu Santo y probablemente tenga mis notas, pero siempre me dejo dirigir para que el Espíritu Santo te dé eso que tú veniste buscando esta mañana. Amén. Voy a orar y vamos a ir al tema de este día, que se llama fidelidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra, te doy a ti toda autoridad para que nosotros podamos ejercer esa autoridad aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana llenarnos del poder de tu palabra y del poder de tu revelación, de tu conocimiento y de tu entendimiento. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a compartir esta mañana una palabra que el Señor llévatela a atesorar en tu corazón. En el libro de Isaías 14:15, en el libro de Isaías 14:15 nos dice, 54:15. Apúntala bien, 54:15 de Isaías. Amén. Atesora esa palabra en tu corazón. Mira lo que dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. No importa quién, si alguien viene contra ti. Pablo nos dice, no tenemos lucha ni guerra. Nuestras armas de esta milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Y dice la palabra que si alguno viene contra ti, viene sin Dios. Amén. El que contra ti conspirare, delante de ti va a caer. Es bien importante que nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, creamos lo que la palabra de Dios dice. Uno de los problemas más grandes que la iglesia hoy en día ha sido, no hoy en día, por siempre. Los discípulos anduvieron con Jesús y en el libro de Mateo 17, cuando no pudieron liberar o sacar al demonio de aquel joven, Jesús les dice, incrédulos. Ya ven, había incrédulos ya desde entonces. Y así hoy en día, ese espíritu de incredulidad se mete dentro de las iglesias y el problema más grande de muchos cristianos alrededor del mundo es la incredulidad. Viene un problema y se nos olvida que la palabra de Dios dice, si alguno conspira contra ti, si tú estás conmigo, estás bajo mi pacto, lo va a hacer sin mí. Y va a caer enfrente de ti. Pablo nos dice que en sus pies, a nuestros pies van a estar postrados todos los demonios y toda autoridad. Porque Efesios 2:9 dice que no hay otro nombre dado a los nombres en el cual podamos ser salvos, y nos dice que ese nombre, entre ese nombre se sujetan principados, autoridades y poderes de las tinieblas. Por eso yo tengo que saber que si yo nací de nuevo, recibí a Jesús como Señor y Salvador, nadie puede conspirar conmigo. Y el que conspira conmigo va a rendirse delante de mí. Yo tengo que creer esa palabra. Yo tengo que creerla. Yo tengo que atesorarla en mi corazón. Yo tengo que saber que yo estoy en un pacto con Dios. Vamos a Ezequiel. No es Ezequiel, perdón. Déjame ver. Es Jueces. Jueces 2. Amén. En Jueces 2, para que nosotros tengamos un mejor entendimiento de lo que es un pacto, en Jueces 2, dice el verso 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra
de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aleluya. Así es. Suena bonito. Una gran promesa de Dios. Bien, Pero muchos no actuamos en el pacto de Dios. En el verso siguiente dice, con tal, ahí te dice, no voy a invalidar mi pacto jamás contigo, dice, pero con tal que tú que no hagas pacto con los moradores de la tierra. Si yo no pacto voy a decir, Dios me ha establecido aquí. Y si yo te digo, no puedo ir esta mañana porque tengo que trabajar, ¿con quién hice pacto? ¿Con mi trabajo o con Dios? Ahora, yo estoy invalidando un pacto que yo hice con Dios. Si yo invalido el pacto, Dios simplemente quita su protección de mí. Porque yo fui el que violé el pacto, no Dios. Dios es fiel, por eso hoy estamos hablando de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. sí, amén. Dios es fiel. Nosotros podemos invalidar el pacto con Dios cuando nosotros desobedecemos. Si lees el libro de Jueces, después en el capítulo 2 de Jueces, más adelante, después que habían derrotado a esos 5 reyes, Josué en la guerra, todo lo que pasó, Josué llamó a las 12 tribus y le empezó a dar la tierra. Tú te vas para allá, tú te vas para acá, tú te vas para acá. Empezó a dividir, a tomar posición de la fidelidad de Dios que le había prometido tierras al pueblo de Israel. Se fueron por diferentes tierras. Pero pasó una cosa, que alguien de esa tribu desobedeció a Dios y empezaron a hacer alianza con los moradores de aquella tierra. Y si lees el libro de los Jueces, te vas viendo que empezaron a adorar a los dioses de ellos, empezaron a hacer cosas y Dios se desatendió de ellos por haber violado el pacto. Nosotros estamos en un pacto mejor. Si yo hago las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, estoy invalidando un pacto. Vamos a ir a Josué 1. Josué 1, en el capítulo 1, verso 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hasta la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande, donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Verso 5, que nunca se nos olvide ese verso 5, junto con lo que leímos en el libro de Jueces 2, el verso 5 de Josué 1 dice, nadie. Cuando es nadie o la epidemia tiene algo contra ti. O la gripa o las enfermedades van a poder venir contra ti. Ahí dice, nadie te podrá hacer frente. Mientras tú estés en este planeta Tierra, nadie te podrá hacer frente. Dice, todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios había prometido a su pueblo una tierra que produce abundancia. Y lo cumplió porque Dios es fiel. Cuando ellos vivieron en el desierto, les abrió el mar rojo y llegaron en el desierto, vivieron en el desierto 40 años, llegó el momento de tomar Jericó, Dios fue fiel, mientras estuvieron en el desierto nunca les faltó comida, nunca les faltó ropa, nunca se enfermaron porque Dios es fiel. Hoy hay más cristianos enfermos. ¿Qué está pasando?
comprometido con esas promesas de Dios. Por eso les decía que en el pueblo cristiano el espíritu de incredulidad está muy fuerte. Vamos a seguir. Después, cuando pasaron, había un río, el río Jordán. Para tomar Jericó tenían que pasar ese río. Eran 2 o 3 millones de personas. No había una barca para cruzar, para meter toda esa gente. Jericó tenía miedo del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo decía: el Dios de los hebreos no es un Dios inteligente, porque ¿cómo van a cruzar el mar, el río? No se preocupe por los hebreos, no van a poder tomar Jericó. Además, nuestras murallas, no hay poder humano que las tumbe. No van a poder entrar los hebreos. Pero al Dios que tú le sirves, al Dios que le sirvieron aquellos hebreos, abrió el río y pasaron en seco y los puso cerquitas de Jericó. Ese es el Dios que tienes que tener en tu mente y en tu espíritu. Cuando estuvieron ahí, sabemos la historia, derrumbaron Jericó, tomaron Jericó, se adueñaron de Jericó, pero les dijo: todas las riquezas que está en Jericó, tráemelas a mi templo. Pero uno de ellos no lo hizo. Amén. Dios había prometido a su pueblo una tierra que produce abundancia. Cuando ellos se establecieron o acamparon a aquel lado del río Jordán, ahí dejaron de comer maná. En el desierto comían maná. Ya en la tierra prometida, ellos empezaron a comer lo que tenía Canaán. Ya no comían maná, ahora comían del fruto de la tierra y comían bien. Comían bien de lo que ya producía la tierra. Todavía no tomaban Jericó, pero ya vivían en Canaán, en una tierra que produce abundancia. Les decía en la mañana, ayer por primera vez salí a caminar por mi vecindario y me fui por un área que no había, me fui caminando unas 2 o 3 millas. Y por alguna cosa entré por un área que simplemente no se ve, pero empecé a ver las casas enormes. Dije: wow, ¿dónde me has traído, Dios? Me dijo: te traje donde hay abundancia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Te traje donde hay abundancia. Sí, amén. Te traje donde hay abundancia. Amén. Y yo, gracias. Le dije a mi esposa, fui a caminar por esta área de aquí. Ella se crió ahí y no había pasado por esa área. Le dije: ¿vi esas casas las había visto? No. Le dije: me fui caminando, no caminé más que 2 millas. Y yo le preguntaba a Dios y me dije: te traje donde hay abundancia. Gloria a Dios. Yo tengo que ir de la abundancia donde Dios me mandó, yo no sé tú. Amén. Dios había prometido a su pueblo una tierra que produce abundancia y la estaban comiendo en Canaán. Moisés había muerto, ahora José tomaba el mando para seguir con lo que Dios había prometido. Nosotros estamos aquí, hermanos, creyentes nacidos de nuevo, para tomar el mando y llevar al pueblo a lo que Dios prometió. Tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar a nuestra familia a la tierra que Dios prometió. Amén. Un hospital no es para tu hijo, porque no es lo que Dios te prometió. Aleluya. La promesa no es para ti, porque no es lo que Dios te prometió. La enfermedad no es para ti ni para tus hijos, porque no es lo que Dios te prometió. La escasez no es para ti ni para tus hijos, porque no es lo que Dios te prometió. Gloria a Dios, aleluya. El sufrimiento, el dolor, la tristeza no son para ti, porque no es lo que Dios te prometió. Esto que está pasando ahorita no es para ti, porque esto no te lo prometió Dios. Dios te prometió bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Dice: y yo no voy a violar mi pacto con tal de que tú sigas en mi pacto. En Mateo 26-28 dice que el pacto de Jesús en la cruz del Calvario, lo primero que hizo fue quitó nuestros pecados. Y ya limpio de pecados, entramos a la tierra de Canaán, a poseer la abundancia de lo que Canaán tiene. Amén. La promesa en Josué es una promesa en cada creyente nacido de nuevo. Josué, hermano, Josué
cuando recibió la promesa, cuando recibió la unción, cuando recibió el liderazgo, no toda la congregación, que eran más de 2 millones de gente, estuvo contento con eso. Dentro de la congregación tuvo enemigos, tuvo rivales, tuvo quien lo criticara, tuvo quien lo juzgara, tuvo quien viniera contra él. La responsabilidad de Josué es la misma que tenemos tú y yo. Meditar Josué 1:5. Nunca nadie te podrá hacer frente todos los días de la vida. Este es tu trabajo y el mío. Cuando tú naciste de nuevo, te hiciste cristiano, es el término, pero no es el correcto, porque tú no eres cristiana, ese es el título que la gente te puso. Tú eres un ciudadano del reino de Dios, un hijo de Dios. Es el título que Dios te dio. Amén. Entonces, cuando tú naciste de nuevo, tú tienes que memorizar y tener eso en tu mente, en tu espíritu. Nadie te podrá hacer frente. Porque Dios sabe que van a venir muchas cosas contra ti. ¿Cuántas cosas vinieron contra Moisés? Hasta su misma hermana y su hermano murmuraron de Moisés. ¿Para qué se casó con esa morena africana? ¿Qué nomás Dios habla con Moisés? Eso murmuraron los hermanos de Moisés. ¿Qué sucedió? Recibieron una lepra por murmurar contra el líder. Amén. Josué, así como tú y como yo, tuvo que tener una responsabilidad y tuvo que confrontar muchas inconformidades de personas del pueblo de Israel. Tenía que confrontar batallas con los enemigos, batallas con amigos y con miembros de la congregación. Acuérdate, tenía más de 2 millones de personas. Sacarlas a la tierra prometida. Amén. No era fácil. Entre la congregación había personas. Hoy no existe eso en las iglesias, ¿verdad? Dentro de la congregación de Josué había personas con celos, envidia de Josué. Muchos pensaban que podían hacerlo mejor que Josué. Lo criticaban y estaban contra él. Vamos a ir a Josué 7:1. Josué 7:1. Había un líder trivial de la tribu de Judá llamado Acán, y él era un alborotador. Él quería ser el líder, así como hay muchos. Yo sé más que el pastor. Yo no sé por qué el pastor pone a fulano y setano si yo puedo hacerlo mejor. Acán era uno de ellos. Decía, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sebí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Wow. Acán no solo cometió este pecado de agarrar del anatema de Jericó, sino que por el pecado que él cometió, hizo que todo el pueblo fuera derrotado. Acán, me imagino, si cometió esto, me imagino que fue un líder de la tribu de Judá que siempre estuvo contra Josué, probablemente queriendo ser el líder o sentirse mejor que Josué. Verso 4 del capítulo 7 dice: subieron allá del pueblo, ya se prepararon para la batalla. Muchas veces nosotros como líderes a veces cometemos errores. No le preguntamos a Dios. Hay un dicho, ¿verdad? Solamente nos aventamos como el borras, como salga. Ay, que Dios me ayude. Yo voy a hacer esto y que sea Dios que me ayude. No, consulta a Dios. Porque Josué no consultó a Dios. Josué ya había vencido Jericó, había tomado, Dios había derrubado las murallas, habían poseído todo lo que tenía Jericó y se confió. Y dijo, ya mandó espías a Jai y dijo, en Jai no necesitamos gente, con 2 o 3 mil los derrotamos. No consultó a Dios.
Y había un pecado en el pueblo de Dios, estaba Acán, que había robado el anatema de Jericó. Dos cosas que ocasionaron derrota en todo el pueblo. Una, no consultar a Dios, y otra, permitir el pecado oculto de Acán. Yo me imagino que si Josué, antes de ir a tomar a Jai, cuando vinieron los espías de Jai, y le dijeron, mira Josué, conocimos el palacio, conocimos Jai, podemos entrar por aquí, podemos hacer esto. Josué le hubiera dicho, Padre, aquí estoy, ¿qué hago? Dios le hubiera dicho, primero, saca a Acán de la tribu porque él tiene pecado, y después te vas. No lo hizo. ¿Qué sucedió? Fueron derrotados. Dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Derrotados. Los derrotaron. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar bien conscientes y saber cuántos Acanes hay en mi vida. O yo estoy permitiendo un Acán. O a lo mejor el mismo líder está actuando como Acán. Tiene pecado oculto, se está robando de las cosas de Dios. Tenemos que saber dónde estamos bien plantados. Amén. Puede ser que Acán aún ponía en contra a la congregación contra Josué. El verso 6 del capítulo 7. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde con los ancianos de Israel. Y se echaron polvo sobre sus cabezas y Josué decía, eso es lo que decía Josué: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en mano de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto a la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? ¿Qué estaba haciendo Josué? Josué se estaba lamentando como muchos cristianos se lamentan. Ay, Señor, si yo te sirvo tanto. Ay, yo no sé por qué tengo tantos problemas. Desde que me hice cristiano tengo tantos problemas. El problema es que no has consultado a Dios. El problema es que no te comunicas con Dios. El problema es que usas tus emociones, tus sentidos, no usas fe. El problema es que te dejas llevar por lo que ves, menos por la fe. Entonces, Jehová Dios le habló a Moisés, a Josué. La misericordia, el favor de Dios, el pacto de Dios, siempre te recuerda que Él es el pacto contigo y que tú tienes que activar ese pacto con Él. Amén. En el verso 10 dice, levántate. ¿Por qué te postras? Le habló Jehová a Josué. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y dice el verso 11, le dio la clave Dios. Le dijo Dios a Josué lo que estaba pasando. Cuando hay muchos problemas en nuestras vidas, no culpemos a la iglesia, al pastor o a otra persona, revisémonos nosotros mismos. El verso 11, mira, Josué estaba lamentándose y estaba sufriendo por la derrota de todo el pueblo. Se sintió triste, se sintió mal, que sirviéndole a un Dios poderoso, el pueblo de Jai, un pueblo que no tenía un armamento, un ejército como el de Israel, los hubiera vencido. Es que fueron sin Dios. Cuando tú vas sin Dios, no tienes protección. Amén. En el verso 11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. ¿Quién le estaba diciendo a Josué lo que Acán tenía bien escondido todo? Acán murmuraba y ponía en contra el pueblo a Josué y él pensaba que nadie lo sabía. Y Dios le habló a Josué y le dijo lo que estaba sucediendo. Han mentido, aún han robado entre sus enseres, el verso 12.
han robado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Dios le habló a Moisés, había pecado, había anatema en el pueblo. ¿Tú crees que Acán públicamente, abiertamente, le dijo a los demás que él se robó todo y lo escondió pensando que nadie lo enterró en su tienda? Si lees, la Biblia dice que lo enterró en su tierra, nadie sabía. Él decía, cuando tomemos la tierra que Dios nos da, esa va a ser nuestra riqueza del futuro. Mis planes no son tus planes. Amén. El verso 13 dice, levántate. Dios le habló a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por tribus, la tribu de Jehová señala, se acercará por familia, la familia que Jehová señale se acercará por casas paternas, y la casa que Jehová señale se acercará a hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá, hizo acercar la tribu de Judá, y fue designada la tribu de los de Sera. Luego hizo que se acercaran las familias de los Sera, y fue designado Sadí, hizo acercar a casa de hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Dios vio el pecado de un hombre. ¿Quién había pecado? Acán. Pero él vio como que todo el pueblo había pecado. ¿Ves cuánto a veces podemos contaminar la congregación cuando hay un pecado oculto? Aleluya. Esta es una cuestión individual y personal. Amén. Estaba afectando toda la congregación. Y por eso perdieron toda la batalla. Pero cuando Josué hizo lo que Dios le mandó contra los desobedientes, Dios regresó su fidelidad al grado que peleó por ellos. En el verso 10, capítulo 10, verso 9, Jesús cayó sobre ellos de repente tras haber caminado toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de pavor. Una vez que ya eso ocurrió, ya Jehová le habló a Josué y dijo, Josué, vete. Hay 5 reyes que se han unido para destruirte. Es un ejército mucho más grande que el tuyo, pero tú vete. Yo los voy a entregar en tus manos. Tú no te asustes cuando Dios te dice, te voy a dar ese lugar, te voy a dar ese trabajo, te voy a dar esa casa. Había 5 reyes contra un solo país, Israel. Ellos tenían un inmenso ejército. Josué no vio con sus ojos naturales, vio con sus ojos espirituales cuando Dios le dijo, ve, porque yo los entrego en tus manos. Josué se fue creyendo a Dios. Tú te tienes que ir creyendo a Dios. Tú te tienes que ir creyendo a Dios. Josué no vio el número de soldados contrarios. José creyó la voz de Dios. Cuando Josué se fue, parecía que los soldados peleaban, mataban a 3 y les salían 10 contra ellos. Los soldados decían, ¿qué está pasando? Salen más. Y Dios mandó piedras del cielo y nada más mataba a los contrarios. Hubo el momento que los soldados de Israel se quedaron parados y nomás veían caer las piedras y mataba a todos los contrarios. Hermano, ese es el Dios que tú le sirves. Y tú estás preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta pandemia? Ya Dios mandó una piedra y la mató y tú todavía tienes miedo de la pandemia. Miedo de salir. Aleluya. Le tenemos que creer a Dios. Él se llevó las 39. ¿Cuántos latigazos le dieron a Jesús? 39. La ciencia dice que el cuerpo humano puede tener 39 enfermedades. Jesús se llevó todas las enfermedades en su cuerpo. Cada latigazo era una enfermedad que se llevaba. Y tú todavía dices, mi artritis,
Todavía dices ni diabetes. Estamos sanos. Todavía dices, es que la pandemia me va a dar si salgo. Esa fue derrotada desde el momento que la anunciaron públicamente. Dios del cielo me dio una piedra y la paralizó para que no te tocara a ti. Pero tú tienes que creerla. Gloria a Dios, la creemos. No solamente porque dice, yo la tengo que creer. ¿Y cómo la voy a creer? Teniendo una fe, no una fe ficticia. La fe ficticia es una fe que tú tienes que ver para creer. La fe ficticia, la fe genérica, es una fe que tú usas esperanza. La esperanza no es fe. Fe es la seguridad de lo que tú esperas. ¿Esperas morirte a los 30 años de edad? Eso no es fe. Es una esperanza. Ay, ojalá que no me dé la pandemia, apenas tengo 35 y qué tal si me muero. Eso no es fe. Apenas tienes 89 años y tienes que vivir más de 100 y estás temiendo que te dé la pandemia y te vas a morir. Eso no te va a dar. No. Tienes que tener fe. Bien. Gloria a Dios. Tienes que tener fe. Sal de ese cueva. Tienes que tener fe. Amén. Josué empezó a derrotar a todos ellos y se quedaron parados porque empezaron a caer piedras. Sí. Ahora, aquí hay algo bien importante. Los 2 millones de personas, aunque se levantaban muchos contra Josué, las personas o los soldados que fueron con Josué al campo de batalla tenían que escuchar y creer la estrategia de Josué. Si Josué oyó de Dios y dijo, son 5 reyes, su ejército es más grande, pero Dios me dijo que fuera contra ellos. Tú no sabes cómo le va a hacer Dios, tú vas y ve como Dios te dijo. ¿Tú crees que Josué sabía que iban a caer piedras del cielo, iban a matar a los contrarios? Él no sabía eso. Él se fue. Tú no sabes cómo Dios te va a dar tu victoria, tú usa fe y camina en victoria. Amén. Bueno, eso fueron luchas terrenales, cuerpo a cuerpo, espada, lanza, flechas. Amén. Hoy nuestras guerras son espirituales. Amén. Podemos encontrar personas que se portan como acá, pero nuestra mente e identidad debe de ser con el que nos llamó. Yo no te llamé. ¿Quién te llamó? Dios. So, tu identidad tiene que estar con Él, no con el pastor. No pongas tu mirada en el pastor, ni pongas a tus pastores en un pedestal, porque yo no te llamé, te llamó Dios. Pon tu mirada en Él. ¿Ok? Porque podemos encontrar personas que se porten como acá, pero nuestra mente e identidad debe ser con el que nos llamó, Dios. A veces esas personas, los acanes, Acán, son difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque estos Acán de aquel tiempo actuaba como un verdadero creyente, como un verdadero líder, como un verdadero soldado hebreo, pero no lo era. Hoy hay miles de cristianos que pueden actuar o dicen actuar como cristianos, pero no actúan. Critican, juzgan, condenan, mienten, roban. ¿Les sigo la lista o no les sigo? Y eso es porque tienen una fe genérica. Tienen una fe genérica. Amén. Una persona, amén. Que no se te olvide eso. Una persona con una fe genuina no responsabiliza a Dios de nada o para nada. Una persona con una fe genuina tampoco responsabiliza a su líder, como lo hizo Acán. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Mi arma no es carnal, pero es espiritual, poderosa en Dios.
El arma que yo tengo es la palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú memorizas la palabra de Dios, esa es el arma más poderosa contra tus pensamientos, contra tus ideas, contra tus propios ideales. Amén. Cuando Job le preguntó a Dios, Dios simplemente le dijo: Job, ¿dónde estabas cuando hice el cielo? ¿Dónde estabas cuando hice la tierra? ¿Por qué quieres tú dirigirme cómo hacer las cosas? Y hoy hay miles de acanes en las iglesias queriendo dirigir el ministerio desde allá. No, yo lo hago mejor. Yo oro mejor que ustedes. Aleluya. Acanes. Amén. No tenemos lucha en lo natural. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Primera de Timoteo 6:11. Pablo nos da una recomendación: pero tú, hombre y mujer de Dios, huye de los acanes, huye, porque hay ciertos acán en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu escuela. Hay cristianos que actúan como acán. Y dice: huye de ellos, huye de esas cosas. Tú sigue la justicia, no te preocupes por la disciplina o el comportamiento de aquel cristiano. Tú sigue la justicia, sigue la piedad, sigue una fe real, sigue el amor, sigue la paciencia y la mansedumbre. Amén. Y el verso 12 te dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano. ¿Qué tienes que pelear tú? Fe, en fe. Pero si tienes una fe ficticia, responsabilizas a Dios. Ay, Dios, tengo 10 años de cristiano, pero ¿por qué sufro? ¿Por qué tengo problemas? Porque has usado una fe ficticia. No has entendido el pacto que yo tengo contigo. Cuando yo pacté contigo, yo estoy cumpliendo mi pacto. ¿Has cumplido tú tu pacto? Pues sí, Dios, pero tú sabes que tengo esto, tengo que hacer aquello, tengo que entender esto. Entonces no estás cumpliendo tu pacto. Y estás creando una fe genérica, no es una fe real. ¿Okay? Es bien importante que cada uno de nosotros construyamos una fe genuina, porque la fe genuina nos va a ayudar a cada uno, a cada individuo. La fe genuina va a ayudar a cada individuo a identificar a los acanes que te están perjudicando. Por eso es que nosotros tenemos y debemos de construir una fe genuina para poder identificar a los que usan fe genérica. La fe genérica es similar a la fe genuina. Una persona con fe genuina no responsabiliza a Dios. Ay, Dios, yo sabía que no ibas a dar ese carro. Ay, Dios, sabía que yo te he pedido por dinero, pero no me lo has pedido. Sabía que no lo ibas a hacer. Estás responsabilizando a Dios porque no has construido una fe genuina en ti. Cuando tú y yo construimos una fe genuina, no responsabilizamos a Dios. Acuérdense cuando Adán cayó, ¿a quién responsabilizó? A Eva. ¿Y Eva a quién responsabilizó? A Dios. Ya comenzamos desde entonces. Pero nosotros no podemos responsabilizar a Dios. Cuando yo le hago una fe genuina, yo voy a tener todo lo que Dios me dio. ¿Por qué? Porque Juan 15:7 dice: si yo habito en ti y tu palabra habita en mí, todo lo que yo pida a ti se me va a conceder a mí. Sí, amén. ¿Qué tengo que hacer? Habitar en Jesús. Sí, Habitar en Jesús. La palabra no me enseña que yo tengo que habitar en lo que tú me cuentes, en tus problemas, en tus desánimos. Yo no tengo que habitar cuando tú me quieras hablar y me cuentes un chisme. Yo no voy a habitar en eso. Yo voy a habitar en Dios, porque yo estoy trabajando en las riquezas, en la abundancia que Dios me dio. ¿Y cómo yo lo voy a obtener? Cuando yo habito en Él y cuando dejo que su palabra habite en mí. Cuando yo dejo que su palabra habite en mí y yo habito en Él, todo lo que
que yo pida, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús, yo lo voy a tener. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Hoy. Aquí en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Le seguimos o le paramos? Le seguimos, gloria a Dios. Sígale. Seguimos adelante. Jesús nos advirtió de los sacanes en el Nuevo Testamento. Jesús nos advirtió de personas que usan una fe ficticia, una fe genérica. Mateo 10:21. Ahí Jesús nos está advirtiendo. Va a haber muchos hermanos que van a aparentar que tienen fe, pero no tienen fe. Mira lo que van a causar. El hermano entregará a la muerte al hermano. Ay, me cae gordo que el hermano. Aleluya. No voy a esa iglesia porque no me gusta aquella hermana o aquel hermano. Somos creyentes. Uy, eso que es cristiano, ¿cómo actúa? Somos creyentes. Jesús no nos advierte que va a haber esas personas dentro de la congregación. Dice, pero no quiero que tú seas como ellas. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán que morir. ¿No sucede eso acaso? No está hablando de una muerte natural, está hablando de una muerte espiritual. Probablemente tu esposo te dice, ¿a qué vas tanto a la iglesia? Quiere que mueras espiritual. Probablemente le dice a tu esposa, ¿para qué vas tanto? O tú eres esposa y tu esposo va mucho a la iglesia, ¿a qué vas tanto? A lo mejor tú quieres que tus hijos a temprana edad y tu esposo te dice, ay, ¿para qué los obligas? Déjalos que ellos tomen su decisión. ¿Qué está haciendo? Que haga un rompimiento. Cuando estén grandes ellos que decidan. ¿Qué quiere el enemigo? Una muerte espiritual. Tenemos que cuidar los sacanes. Amén. A lo mejor eres soltera o soltero y te gustó un hombre. Y el hombre, ay, ¿para qué vas tanto en la iglesia? O la mujer, tú nomás siempre en la iglesia. ¿Te pagan por estar en la iglesia? ¿Qué quiere hacer? Una separación. Pero muchas veces dice, acuérdate que leímos, con tal que no hagas pacto con ellos. Muchas veces, con tal de no sentirte sola o solo, tú te comprometes y rompes el pacto con Dios porque te gustó el hombre o la mujer. ¿Por qué se queda en silencio? Y rompemos el pacto. Y Jesús nos advierte de esas cosas. Verso 22. En el verso 22 dice, seréis, ¿cuántos quieren a los cristianos? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú usas la fe genuina todo el tiempo, esa palabra salvo representa, vas a recibir todo lo que el reino de Dios tiene. No está hablando de que te mueras ahorita y vayas a la salvación. Acuérdate que en este tiempo era un lenguaje del este, de allá. Ahorita nosotros estamos en el oeste. El lenguaje puede variar. El que persevere hasta el fin será salvo. Si tú sigues usando una fe genuina, dejas a un lado la fe ficticia, entonces todo, mientras tú vivas aquí en la tierra, vas a obtener todo lo que Dios te prometió. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. Jesús nos advierte de esas personas sin la fe genuina y van a causar problemas dentro de tu casa, en tu ministerio, en tu trabajo, en la escuela y en la iglesia. Cada uno de nosotros, mientras estemos en la tierra, debemos incrementar la medida de fe que se nos dio. La fe genuina es la que viene de la palabra de Dios. Esta nos enseña a cómo vivir y desarrollar la fidelidad de Dios. Hay una fe similar a la genuina, y esta es usada y creída por muchos cristianos. Lo voy a repetir. Hay una fe similar a la genuina, y esta es usada y creída por muchos cristianos.
Esta fe genérica es la que hace creer al creyente que es a través de luchas y pruebas incrementas la fe. Tú sientes un dolor o malestar, lo reprendes y le dices que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Probablemente estás sintiendo un dolor en la parte izquierda de tu cuerpo, cerca del corazón, repréndelo ahora mismo en el nombre de Jesús. Y se fue inmediatamente en el nombre de Jesús. La fe genuina es la que viene de la palabra de Dios. Esta nos enseña cómo vivir y desarrollar la fidelidad de Dios. Amén. Todos creen que porque trabajan mucho para Dios, el diablo los ataca. Eso no es una fe real. No es una fe real. ¿Ok? Hay una fe similar a la genuina y esta es usada y creída por muchos cristianos. Esta fe genérica es la que hace creer a los creyentes que a través de luchas y pruebas incrementa la fe. No. Esto es completamente falso a la fe real de la palabra de Dios. Esta no es la fe que nos fue dada en el reino de Dios. En el reino de Dios nos fue dada una fe genuina, porque viene de parte de Dios. En el reino de Dios, cada situación adversa es una oportunidad de usar fe. Y después de usar la fe del reino de Dios, la fidelidad de Dios actúa. No es cuando la lucha o circunstancia aparece que tu fe va a aumentar. Eso nos enseñaron mucho tiempo. Cuando aparece una situación, ora. No, la fe genuina te revela lo que viene y puedes ya destruirla, cualquier situación antes de que esta llegue a tu vida. ¿Okay? No es cuando la lucha o circunstancia aparece que tu fe va a aumentar. Tu fe aumenta conforme meditas. Que no se te olvide esto. Si quieres tener fe, tu fe va a aumentar solamente cuando tú meditas en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar la palabra de Dios? Meditar la palabra de Dios es pensarla, murmurarla, hablarla, ponerla en tu corazón y vivirla. Eso es meditar la palabra de Dios. Amén. Ok, gloria a Dios. La fidelidad de Dios se manifiesta por su palabra, no solo por asistir o ser miembro de alguna iglesia. Se aumenta cuando la escuchamos y cuando la meditamos. Mateo 10:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Aquí vemos dos hombres. Mateo 12:35. Mateo 12:35, Jesús nos explica dos hombres, dos personas. A uno le llama el hombre bueno. El hombre bueno, está hablando, vamos a hablar de creyentes, dos creyentes, uno malo y uno bueno. El hombre bueno es el que medita la palabra, porque medita la palabra y pone la palabra en su corazón como un tesoro. El hombre malo solamente es la persona que va a las iglesias, le gusta una iglesia o otra iglesia porque le gusta, pero nunca atesora nada en su corazón. No tiene nada en su corazón. Tiene que vivir de la fe de otra persona, porque no atesoró nada en su corazón. El hombre bueno del buen tesoro, el hombre que medita la palabra, va a crear, va a desarrollar una fe genuina. El hombre que no atesora la palabra, que no lee la palabra, que no medita la palabra, que no toma notas para leer sus notas, no va a poder tesorar su corazón y no va a poder sacar del tesoro que guarda en su corazón. ¿Y qué va a hacer? Va a sacar solamente malas cosas. ¿Cuáles son las malas cosas? Va a responsabilizar a Dios. Dios, yo te he servido por 10 años. Dios, yo soy un fiel en la iglesia. Dios, yo soy el segundo del pastor y mira los problemas que tengo en casa. ¿Por qué? Porque no han tesorado palabra en su corazón. ¿Amén? Amén. ¿Ya entendimos? Amén. ¿Qué vamos a guardar en su corazón? La palabra. ¿Ok? Verso 37 dice, por tus palabras vas a ser justificado, o por tus palabras vas a ser condenado. No es que te va a condenar y te va a echar al infierno, no está hablando de eso. Cuando dice por tus palabras vas a ser justificados, es cuando dices por las heridas de Jesús yo fui sanado. Dios desea que yo sea prosperado. Dios se deleita y me da el poder para hacer riquezas, de Deuteronomio 8:18. Dios me dice que a la tierra que yo voy a comer el pan con abundancia.
Si yo creo eso, entonces yo estoy siendo, 37 por favor, verso 37. Si yo creo eso, yo dice, por toda la palabra voy a dar cuenta. Si yo estoy hablando de la palabra de Dios, yo voy a tener lo que la palabra de Dios dice. Pero si yo solamente hablo palabras ociosas, ay, no sé qué hacer. Ay, Dios, me duelen los pies. Ay, Dios, no sé. Te estás quejando, te estás hablando palabras ociosas. ¿Qué estás haciendo? Estás trayendo cosas negativas a tu vida. ¿Quién? Tú mismo. Por las palabras que estás hablando. ¿Ves algo que te gusta? Y dices, está muy caro, no lo puedes comprar. Nunca lo vas a poder comprar porque tú ya hablaste que no lo puedes comprar. Aleluya. Mejor voy a Flea Market, a la Continental, donde venden cosas descontinuadas. Voy al arroz. Ahí sí lo puedo comprar. Lo bueno que ya cerraron Payless, si no vamos a Payless. Pero ahora ya podemos comprar Paymore, ya podemos pagar más. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué es? Es situación de mentalidad. Amén. Tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, para que de mi corazón solamente salgan buenas cosas Gloria a Dios. y vivir de las buenas cosas. Nuestra vida de victoria depende de la cantidad de tesoro que está en el corazón. No. ¿Lo están escribiendo para decírselos despacio? ¿Sí? Ok, va de nuevo. Cantidad. Nuestra vida de victoria depende de la cantidad de tesoro que está en tu corazón, no de la cantidad de problema que tengas. Ahí no está tu victoria. El que medita la palabra, saca el tesoro que la fe tiene. Ese es el buen hombre. El hombre malo no medita la palabra, no tiene tesoro. Siempre va a hablar de pruebas, luchas, problemas, enfermedades. Siempre va a hablar de lo que la religión enseñó, no lo que el reino de los cielos tiene para cada persona que ha nacido de nuevo. Debemos de entrenar o disciplinar nuestro espíritu a que se alimente de la palabra de Dios, de día y de noche, Amén. para poder sacar el tesoro que la fe tiene. Amén. Imagínate, si lees Hebreos 11, ¿quién le dijo a Abel que diera mejor ofrenda? La fe que él tenía en Dios. ¿Quién le dijo a Noé que construyera esa arca y pasó años? La fe que tenía en Dios. ¿Quién le dijo a Abraham que saliera de su tierra? La fe que tenía en Dios. La fe. ¿Por qué? Porque meditaban en la palabra de Dios y elevaban su fe. Por eso así también nosotros tenemos que entrenar o disciplinar nuestro espíritu con la palabra de Dios, para poder sacar el tesoro que la fe tiene. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a este mundo, no te quedes conformista a como la religión te ha enseñado, sino que tienes que renovar tu entendimiento para que tú, cuando renuevas tu entendimiento, compruebas que la voluntad de Dios como es buena, es perfecta y es agradable. Y hoy en día escuchamos aún pastores diciendo, hermana o hermano, yo voy a orar por usted y si es la voluntad de Dios que se sane, usted se va a sanar. ¿Cómo es posible que un pastor no conozca la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable? Aleluya. Amén. Así es. Aleluya. Gloria. ¿Cómo vamos a entender la voluntad de Dios? Cuando renovamos el entendimiento. Yo renuevo el entendimiento y yo sé que voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida y para ustedes también. Salmo 27. Amén. Con eso terminamos. Mediten el Salmo 27. Amén. Gloria a Dios. Salmo 27 es algo que el rey David hablaba y decía,
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de aterrorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Será cierto eso en muchos cristianos? ¿O por qué la mayoría de iglesias cerraron? ¿Sí creyeron eso? Que nosotros nunca cerramos. Aleluya. ¿Por qué muchos están encerrados? ¿Estarán leyendo la Biblia? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que cuando cierren las iglesias en la pandemia, yo me quedaré en casa. No. ¿Qué está pasando? En la casa de Jehová. Con la imagen que se está viviendo, va contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿A quién vamos a creer? A Dios. ¿Al pastor que decidió cerrar su iglesia? ¿O lo que la palabra de Dios dice? Que la palabra de Dios. Amén. ¿Quién respaldó esta iglesia porque no cerramos? Yo no, Dios. Dios la respaldó. La protegió también. Dios. Amén. Y si yo hubiera dicho, hermano, cierro porque yo tengo miedo y no me visiten. No venga. Véanme, ¿cuántos servicios hicimos en línea? En casa. Y dicen que cerraron la iglesia, pero hubo muchas casas abiertas. A mí entonces, cuando Dios le ordenó a Moisés hacer el tabernáculo, ¿le dijo que hicieran el tabernáculo en sus casas? Aleluya. Claro que obedecemos, pero hubo un número que permitía. Hubo un número que permitía. Las megas iglesias abrían, pasaban sus servicios virtuales, pero tenían más de 50 personas regadas en diferentes cuartos, nunca cerraron. Tenían 10 personas aquí, 10 personas allá, 10 personas allá, para poder llevar a efecto el servicio virtual, pero nunca cerraron. Toda la gloria y toda la honra se la damos a Dios. Dice el verso 5, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Aleluya. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en mi casa cuando cierren las iglesias por la pandemia. En su tabernáculo. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Esto es lo que va a hacer que tú lleves una fe genuina. Es tiempo de dejar la fe ficticia. Cuando tú escuches, hermanos,
ayúdalos a elaborar una fe genuina. Cuando te digan, es que luchas y pruebas, es que mi esposo no me deja, mi esposa no me deja, es que si no, mi esposo me cierra la puerta y no me recibe, usa la fe genuina de Dios. Es que si hoy me corren de trabajo, usa la fe genuina de Dios. Amén. Porque en ese trabajo a lo mejor no es Dios donde Dios te quiere. Y tú estás ahí porque confías en el hombre. Elaboremos, acuérdate, lo único que te va a hacer tener una fe genuina es meditar la palabra. Lo que dice Mateo 12, 35 al 37, del buen tesoro. El hombre bueno habla del buen tesoro. ¿Dónde está el buen tesoro del hombre? ¿En la mente o en el corazón? En el corazón, no en la mente. ¿Y el hombre malo de dónde va a sacar las malas cosas? De su corazón. De su corazón. Entonces, cuando tú conoces hermanos que dicen, es una prueba de Dios y yo la tengo que... No tiene tesoro en su corazón. Amén. Le damos gracias a Dios. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados en Facebook Live. Gracias. Veo que un amigo mío, Leonzo de Guzmán, está conectado. Y de tus hermanos, el Bishop Adrian Ware desde Mississippi está conectado. Thank you, Pastor Bishop Adrian Ware. We love you. Thank you for being connected with us. Hopefully you receive something in Spanish. Amen. Amén. Gloria a Dios. Los bendecimos y también ustedes, hermanos, mediten en la palabra de Dios. Amén. Amén. Salimos del aire, bendecimos y también véanos por YouTube. Este video hoy en la tarde va a estar en YouTube. Amén. Dios les bendiga.